iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Yo le voy a invitar que abran sus Biblias en el profeta Zacarías, en el capítulo 9 del profeta Zacarías. Hay una palabra que en esta mañana quiero que usted de alguna manera pueda también plantar en su corazón, y es esta palabra que es el título de la predicación en esta mañana: volveos a la fortaleza. Una palabra que Dios le da a su pueblo Israel en un momento determinado dentro de este marco profético por la profecía de Zacarías. En el versículo 11 del capítulo 9 dice la palabra del Señor de esta manera: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Volveos a la fortaleza. Esta es la palabra que quiero que puedan plantar en su corazón. Oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Qué tremendo es nuestro Dios. Dios siempre está pendiente de nuestras vidas. Él, mejor que tú mismo, sabe tu necesidad, sabe nuestra necesidad. Y Él quiere venir sobre ti en esta mañana, y a través de su palabra viva y poderosa quiere levantar una obra hermosa y gloriosa en ti. Para ello tú tienes que abrir tu corazón. Tienes que dejar que tu mente pueda recibir aquello que Dios quiere transmitir, aquello que Dios quiere revelar. No puedes distraerte. No podemos distraernos porque es necesario que estemos atentos. Como dice en Proverbios capítulo 4, verso 20: hijo mío, estate atento a mis palabras. Se necesita, queridos hermanos, porque Dios necesita que usted esté recibiendo la palabra de Dios como la leche que recibe un niño, con ese ánimo, con esa hambre, con esa sed, la leche no adulterada, porque necesitamos el impacto del alimento que viene del cielo. Tú pues también por la sangre de tu pacto serás salva. Ese es el primer punto que estos dos versículos nos señalan. A mí me pintaba estos dos versículos de la profecía de Zacarías un cuadro hermoso. Primeramente, ver a un pueblo de Dios completamente confundido y mezclado con los demás pueblos, y su obra, la obra del pueblo de Israel, no se diferenciaba de nada con la obra de los demás pueblos. Habían caído en la idolatría, habían caído en ellos moverse en aquello que se levantaba en su corazón, y caían en un error y en otro, y así día tras día. Pero Dios siempre tiene una palabra para su pueblo. Dios siempre tiene una palabra para sus hijos. Dios siempre tiene una palabra para sus siervos, porque Dios siempre quiere alumbrar en nuestro camino para que veamos nuestras equivocaciones, para que veamos nuestros errores, para que nos arrepintamos, para que nos demos media vuelta, para que comencemos de nuevo
y Él pueda restaurar y Él pueda bendecir nuestras vidas, porque es el deseo de nuestro Dios. Pero es necesario de que el pueblo, los hijos, los siervos se den cuenta, reconozcan y que de alguna manera aprecien, valoren la obra de Dios en sus vidas. Y tú también, está hablando del pueblo de Israel, por la sangre de tu pacto, porque el pueblo de Israel estaba bajo un pacto que Dios había hecho con su siervo Abraham, para que la bendición de Dios estuviese sobre este pueblo, por el cual iba a venir la bendición para todas las familias de la tierra a través del nacimiento del Mesías y a través de la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Le está anunciando la salvación, aun cuando no se merecen, por su obra, por lo que están haciendo, por la forma de vivir, por la forma de mezclarse con otros pueblos, por la forma de caer en la idolatría, en la fornicación y en el adulterio. Aún Dios le está anunciando salvación por el pacto. Y dice: yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Y esto realmente me hace meditar en cosas que muchas veces, y casi siempre sin darnos cuenta, no importa el tiempo en que nos encontremos. Le pasó a esta gente en ese tiempo, y examinando los tiempos, las dispensaciones, nos damos cuenta, muchas cosas cambian, pero el corazón del hombre no cambia en el sentido de cometer los mismos errores y de hacer las mismas cosas fuera de la voluntad del Señor. Podemos tener avances de todos los colores y de todas las maneras, pero el hombre sigue cayendo, cometiendo esas torpezas de dejar a Dios de lado y empezar a maquinar cómo poder alcanzar y echar mano de aquellos deseos que están en el corazón del hombre, pero deseos que están contaminados por las cosas sucias de este mundo, por egoísmo, por avaricia, por codicia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de ese marco el hombre se levanta cisternas. Esto está muy relacionado o interrelacionado con la palabra profética de Jeremías, cuando escribe también en el capítulo 2, verso 13, y dice el profeta: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ahí está el problema. El hombre, en su afán de querer alcanzar sus riquezas, nombre, prestigio, poder, fama, se levanta para construir sus propias cisternas. Todo se mueve aquí, en una mente que en un momento determinado se desvincula de lo que podríamos llamar la fortaleza divina, la fortaleza de Dios, donde estamos recibiendo el consejo de Dios por la palabra de Dios, la riqueza de la revelación, la sabiduría de la inteligencia espiritual. Esa es la fortaleza de nuestra vida. Nos apartamos de la fortaleza divina, de la fortaleza eterna, de las cosas eternas de Dios, y nos dedicamos a levantar nuestras propias cisternas, cisternas secas, que no tienen vida. Le falta la vida, le falta el agua. El agua es símbolo
de vida y es símbolo de la palabra. Y la palabra de Dios es lo que le da vida a todo. Entonces todos los proyectos del hombre, dentro de sus ideas, de sus deseos y de sus pasiones, están llamados al fracaso total. Tarde o temprano se darán cuenta de que no hay fruto porque le falta la vida. Y muchas veces nos enmarcamos, estamos dentro de la fortaleza. Estamos dentro de ese derramamiento del conocimiento de Dios. Estamos dentro de la revelación de la verdad poderosa de Dios. Estamos en disposición de recibir la sabiduría que tanto necesitamos para proyectarnos en la vida que tenemos por delante, en nuestro llamado, en nuestro ministerio, en todo lo que Dios ha dispuesto para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros. Estamos dentro de esa fortaleza, pero en un momento determinado hay un cruce de pensamientos. Y empezamos, sin darnos cuenta la mayoría de las veces, a trabajar sobre nuestra propia cisterna. Y eso viene por una idea, por un pensamiento o por una insatisfacción. Queremos de alguna manera alcanzar algo que ni tan siquiera me he puesto a preguntar delante de Dios si eso realmente me conviene o no me conviene, o es para mí o no es para mí. Pero yo ya estoy trabajando en mi cisterna. Estoy perdiendo un tiempo precioso porque tarde o temprano voy a descubrir que es una cisterna que no retiene agua y no va a haber vida y va a haber un fracaso. Pero mientras tanto estoy perdiendo un tiempo precioso. Y ahí está mi mente trabajando. Y como esa cisterna parece ser que no me satisface mucho, ha pasado un tiempo, pues me pongo a construir otra cisterna, pero dentro del mismo marco, en un pensamiento humano. Así hemos visto como el pueblo de Israel ha ido tropezando tiempo tras tiempo, en décadas tras décadas, en dispensación tras dispensación, porque el pueblo apartaba su pensamiento de Dios. Cuando apartamos nuestra mente de Dios, estamos apartando también nuestro corazón de Dios, que lo que dice en Jeremías: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí. Ellos mismos empezaron un trabajo absurdo, un trabajo vano, pero estaban ahí afanados, pensando de que iban a alcanzar lo que iban a alcanzar: reino, posición, poder, autoridad o qué cosa, pero dentro del marco de su propia cisterna humana, donde no hay agua, donde no hay la riqueza de la palabra, del consejo, sino simplemente pensamientos humanos infundados y alimentados por sentimientos humanos. Y así el pueblo de Israel en repetidas ocasiones se enfrentaba contra Dios mismo, se rebelaba contra Dios, porque ellos querían andar por otro camino, porque ellos querían hacer las cosas a su manera, porque ya estaban fastidiados de pararse para escuchar la voz de Dios, porque de alguna manera ya estaban cansados, porque habían perdido la sensibilidad espiritual, porque habían perdido la fe que mantiene el reconocimiento de la grandeza del Dios Todopoderoso en ellos. Y de repente nos levantamos siendo autosuficientes, pensando que nosotros podemos alcanzar nuestras propias bendiciones, los deseos de nuestro corazón. Esas cisternas que nos han hecho perder un tiempo tan
cisternas que nosotros mismos hemos construido y le hemos puesto un vestido de religión, un vestido como de santidad, pero que no tiene nada que ver con lo original. No tiene nada que ver con aquello que viene de Dios, que es de Dios, de la verdad de Dios. Mucha gente no está dispuesta a pagar el precio del llamado y de nuestro desarrollo ministerial. Mucha gente no está dispuesta a esperar en el Señor. Enseguidita apretamos el acelerador y queremos seguir corriendo. Y si no me va bien por aquí, pues por el otro lado. Y si no me va bien por este lado, por el otro lado. Y andamos cambiando la dirección continuamente. Son cisternas que nosotros mismos nos estamos construyendo, pero son cisternas secas, que no tienen vida, que solamente el impulso humano, el deseo y la pasión humana alimentan este error, esta condición, donde de alguna manera estamos intentando de apagar una sed que proviene del hombre carnal y no proviene del hombre espiritual. Porque en un momento determinado, no sé cuándo ocurrió, cuándo pasó, dejamos de distinguir, dejamos de apreciar y de valorar lo que es la vida espiritual y lo que es la vida carnal. Y esa vida carnal, dentro del velo de la espiritualidad o del marco de la espiritualidad, hemos querido simular, pero no hemos dejado que el Dios de la vida y la palabra, el agua de la vida, nos estén enriqueciendo, sino que nosotros hemos sido suficientes para construir nuestra cisterna. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, que no retienen vida. Cisternas secas. Pero ahí está, dentro de una triste realidad para muchos, que no son capaces de poner su corazón en obediencia a Dios, que no son capaces de decirle al Señor: Señor, aquí estoy, a tu manera, no a la mía. Josué tuvo que estar más de 40 años ahí, hasta que Dios dispuso y lo puso al frente del pueblo. Otros ya habían querido ponerse al frente del pueblo antes, y ellos mismos quisieron de alguna manera preparar el momento, la ocasión para poner al pueblo en contra de Moisés, porque se levantaron en crítica y en murmuración, cisternas rotas que no retienen agua, pero que persiguen un fin egoísta, humano, que no tiene nada que ver con los planes divinos de Dios. Pero el hombre continuamente va por ahí, queriendo echar mano a la hora que ellos quieren, de la manera que ellos quieren y como mejor me viene en gana. Porque si ya no respetamos a Dios, ¿a quién voy a respetar? ¿A mi pastor? ¿A mi líder? Me da igual. Si no me dejan construir mi propia cisterna, me voy a otro sitio. Y se acabó la historia. Bien. Cisternas rotas que salen del corazón carnal, con egoísmos humanos, con avaricia, codicia, para estar ahí, porque quieren ser vistos, porque quieren ser considerados. Mire, mi hermano, yo no sé, pero usted y yo tenemos que entender la importancia que tiene ser un siervo que realmente sea visto por Dios y reconocido por Dios.
no por las cosas buenas que usted pueda hacer, sino por la disposición de su corazón, dejando que Dios haga lo que Él quiere hacer a través de tu vida. Que tú seas un depósito de la vida de Dios, que las aguas de Dios corran por ti de una manera abundante, de una manera gloriosa. Dice, volveos a la fortaleza. Tenemos que entender el contexto de estos versículos. Un pueblo que se había ido por 40,000 caminos y que cada uno había trabajado en su propia cisterna, abandonando la fortaleza del Señor. Vamos a tener una claridad sobre esa fortaleza. Vengan conmigo a Salmos capítulo 18. David, un hombre que realmente es un manadero de las aguas del Señor, un estanque de las aguas de vida, dice de esta manera en el verso 1: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Se da cuenta, hermanos? Dice el profeta Zacarías, volveos a la fortaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que la fortaleza fue abandonada, que la fortaleza fue dejada, que cada uno se fue por donde le pareció, que cada uno empezó a decir lo que bien le parecía. La mente de cada uno empezó a moverse, como dice la palabra en Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, dice: y tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti, en Jehová, he confiado. Cuán importante es entender todo esto, amada iglesia, amados siervos, líderes. No pierdan ese tiempo precioso ahí divagando en un mar de confusión, intentando en la construcción de su propia cisterna adelantar tiempos que no tienen que ser adelantados, mover cosas que no tienen que ser movidas, y sobre todo mover su corazón de la verdad del Señor. No se aparte de la fortaleza del Señor. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía. Entienda esto, iglesia. Entienda esta revelación de la palabra. Porque todo lo que usted y yo quiera hacer fuera del orden divino, fuera de la voluntad gloriosa y perfecta de nuestro Dios, se convierte en un atraso para nuestra bendición, en una ruina para el progreso de nuestra bendición. Seamos consecuentes. David lo estaba entendiendo perfectamente y él lo estaba declarando de una manera afirmativa y de una manera personal. Dice: fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, otra vez, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Volveos a la fortaleza. Era la orden profética. Dios, a través de su siervo Zacarías, le está diciendo al pueblo de Israel: volveos a la fortaleza. Dice: yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Dios está hablando para que usted y yo podamos entender y que usted pueda
darse media vuelta y ponerse en el lugar que le corresponde. Dice, volveos a la fortaleza del conocimiento de la palabra para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Volveos a la fortaleza de la comunión con Dios, para que sea un deleite cada día disfrutar la intimidad, sentir la presencia del eterno, soberano y precioso Rey. Que vivamos en esa fortaleza, que en nosotros no haya nada que nos arrastre, que nos seduzca, que nos lleve, que hagamos cosas fuera del orden divino. Todas esas cisternas están condenadas al fracaso. Todo lo que queremos adelantar será un atraso, y todo lo que queramos llegar a través de los atajos serán fracaso para nuestras vidas. Creo que el Señor hoy está haciendo un llamado. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Cuando Dios nos habla y estamos dispuestos a entender la palabra de Dios, indiscutiblemente llegará la esperanza y abrirá caminos en la sequedad y llenará los estanques de agua, y veremos cómo la gloria de Dios está ahí abundando en nuestras vidas, porque hemos dispuesto nuestro corazón para entender, porque hemos llegado delante de Dios reconociendo nuestros errores, que no podemos estar ahí en esa inquietud continua, en ese afán continuo. Por mucho que te afanes, no vas a añadir a tu estatura un codo. Dios ha hecho las cosas perfectas y hay un tiempo para cada cosa, dice la palabra de Dios, y usted y yo tenemos que confiar en el Señor. Dios no necesita nuestra ayuda. Usted no es quien para adelantar la hora, ni yo para atrasarla. El Señor es soberano y suficiente y poderoso. Él es el creador y el hacedor y el formador de nuestras vidas. No tenemos que estropear la obra de Dios. Él lo ha hecho perfecto. Espera en Dios, confía en Dios y Él hará. Aleluya. Y Él hará. No necesita el Señor nuestra ayuda. Lo único que necesita el Señor es que realmente nuestro corazón se vuelva a Él. Volveos a la fortaleza. El Señor está esperando ahí, en ese lugar donde las riquezas en gloria de Dios están a nuestra disposición. Dios quiere inundarnos de sus aguas, del conocimiento de su verdad, de la revelación de su verdad. Que la palabra profética llegue sana, saludable, limpia, transparente. Hermanos, estamos viviendo tiempos horribles. Se levantan profetas por todos los lugares. Horrible lo que he tenido que estar bregando ahí en Caldas de Monbuí. Gente que no ha sido puestos a prueba, porque el profeta tiene que ser puesto a prueba. Y hay 4, ya hablaré un día sobre las 4 pruebas del profeta. No quiero entretenerme ahora. Pero hermano, el profeta no se levanta para decir los chismes del uno, lo que has oído. Me viene una profecía de que hay alrededor de un hermano un humo. Y todo porque se había enterado de que lo habían visto por la calle fumar. Y cosas así, cosas absurdas. Cosas que vienen para dañar, cosas que vienen para señalar, cosas que vienen. La palabra de Dios, dentro de los principios de vida, hay 4 cosas que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo tenemos que aprender y a respetar, y forman parte del fruto de un profeta. Primero, no juzguéis, porque con la medida que juzguéis seréis juzgados. Segundo, no condenéis,
para que no seáis condenados. Tercero, perdonar para que seáis perdonados. Cuarto, dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, el Señor pondrá en vuestro regazo. 4 principios de vida. Eso es una cinterna de vida. Eso es un estanque de vida, de la palabra de Dios. Cuando lo ponemos en práctica, fluye ahí. Pero mire, mi hermano, dice la palabra, no juzguemos. Y nos es tan fácil juzgar. No condenemos. Y estamos condenando continuamente. Perdonar y no perdonamos. Dar y no damos. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cómo vamos a estar recibiendo de parte de Dios esa bendición que está ahí lista y preparada? Pero están ahí las condiciones, los principios de nuestra bendición. Es imposible si vamos a la nuestra. Si estamos gastando nuestro tiempo, poniendo todo nuestro interés en nuestra propia cisterna. Cuidado que nadie me toque mi cisterna. Ni el pastor que se atreva. Que venga a preguntarme qué hago, qué pasa con mi vida. No, yo ya sé lo que pasa con mi vida. Tranquilo. Y eso es porque ya hay una contaminación. Ya hay una posesión de engaño. Porque se piensa que tiene algo, es su cisterna, que no se la toque nadie. Era una cisterna que nos lleva al engaño y que nos lleva al fracaso. Por favor, déjese moldear. Escuche la voz del Señor. Volveos a la fortaleza. Volveos a tener oídos para oír a Dios. Corazón sensible para recibir la corrección del Señor. Una disposición para entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. No apartarnos de esa actitud rebelde que nos lleva a dar la espalda al Señor y andar mirando por dónde voy a sacar mis cosas adelante. Sin el Señor nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Seamos consecuentes. Volveos a la fortaleza. Oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y el Señor quiere hacer una obra magnífica, poderosa en nuestras vidas. Solo que usted pueda entender lo que Dios quiere hablarle. La obra de Dios está sufriendo mucho por causa de ¿qué? De que las mentiras del diablo tienen más fácil acomodamiento en nuestra mente que las verdades de Dios. Enseguidita, simplemente por un pensamiento. Acuérdese, el diablo tentó a Jesús: todo esto te daré. Lo llevó al pináculo para mostrarle: todo esto te daré si postrado me adorares. Y usted no se da cuenta, no nos damos cuenta, pero ahí está. Y a todos nos gusta ser el número uno. No sé por qué. A todos nos gusta estar en el lugar más alto. A todos nos gusta tener el mayor reconocimiento, ser el más guapo, el más inteligente, ser el más esto. Y olvidamos lo principal. Y dejamos de lado lo más importante. Ser un verdadero siervo del Señor. Que Dios pueda contar contigo en cualquier hora. Tanto para ir a mover un enfermo y limpiarlo y asearlo, como para predicar o repartir un tratado. No importa. Que la disposición de tu servicio no esté condicionada. Yo me quedo perplejo cuando alguien me dice: no, pastor, es que ese no es mi ministerio.
Hay necesidades en el cuerpo de Cristo y parece ser que todos queramos hacer lo mismo. Pero nadie quiere hacer la función de pies. Pero ¿cómo andaremos si no tenemos pies? Todos quieren ser cabeza. Entendamos porque hay una necesidad y la edificación del cuerpo de Cristo necesita hombres y mujeres que realmente se hayan negado a sí mismos, que hayan puesto en primer lugar los intereses de su Señor. La única manera que nosotros podamos ser honrados, porque dice que el que cuida la higuera comerá de su fruto y el que mira por los intereses de su Señor será honrado. Tenemos que mirar por los intereses de nuestro Señor, que son los puros y verdaderos, y los que realmente nos van a llevar a tener frutos que realmente nos llenen de satisfacción, de gozo y de alegría. Limpiemos nuestra mente de pensamientos que no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Renovemos nuestros pensamientos y busquemos los pensamientos de Dios en obediencia, sujeción y servicio. De una manera real, de una manera limpia y clara. Vamos a ponernos ahí bajo la fortaleza de nuestro Dios. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Qué bueno es que podamos sentir esa necesidad de que realmente Dios sea nuestro Dios. Amén. Voy a rogar que se ponga de pie un instante.